El metabolismo, no es verdad, se divide en el término meta, que quiere decir más allá, y bolismo, que quiere decir utilizar o usar en. Quiere decir más allá de la utilización, porque quiere decir que es un compartimiento que tiene implicaciones que sobrepasan la utilidad. Por ejemplo, ¿a qué se refiere meta? Quiere decir más allá. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la glucosa para que la glucólisis la degenere en piruvato y que en formato de piruvato pueda participar en la vida del ciclo de Krebs, puede parecer una cosa sencilla, pero va más allá, porque ese producto que es el ATP es lo que mantiene vivas a las células. Es una función que traspasa la comprensión sencilla. El contraste, sin embargo, no solo implica salud, que es lo que nosotros llamamos fisiología, que en fisiología tiene su sinónimo que es homeostasis. Entonces, el objetivo médico de todos los medicamentos, por ejemplo, porque, por ejemplo, fisiología tiene mucho en común con homeostasis. Pero, si bien son prácticamente sinónimos, al final del día no lo son. Y el mejor ejemplo de este proceso es justamente el metabolismo. ¿Cuál es la enfermedad metabólica más común del mundo? Diabetes. Que te apellida 2 al final. Diabetes. La diabetes mellitus tipo. ¿Es fisiológica? No, es fisiopatológica. Está caracterizado por hiperglucemia persistente y crónica. Sin embargo, los medicamentos que te curan la diabetes, ¿ya no te vuelve a dar? No. La metformina, la glibenclamida, la insulina endógena te devuelven a un estado homeostático, que no es un estado fisiológico, porque no está funcionando fisiológicamente normal el cuerpo. Y estos son hallazgos frecuentes a través de la historia que se repiten y se repiten y se repiten. Lo que ven aquí en la imagen a la derecha es una imagen precolombina, ya muy anterior al 1500 antes de Cristo. La imagen llama, por ejemplo, la atención porque tiene, ¿qué anormalidad tiene? Es una mujer. ¿Qué anormalidad tiene? ¿Alguien nota? Triple. Tiene la presencia de un nódulo cervical anterior. Muy probablemente los precolombinos ya estaban describiendo los primeros bocios tiroideos, porque la imagen, a diferencia de otras imágenes, por ejemplo, que persiguen a la enfermedad tiroidea, es delgada, en contraste a las imágenes precolombinas que son cuadradas o anchas. Ya nos estaba diciendo que los hipertiroideos tenían hiperactividad cervical anterior, que es donde corresponde el órgano anatómico de la tiroides, y delgadez, se llama semiología. Después, en los papiros egipcios ya describían, por ejemplo, que había una enfermedad que padecían ciertas personas que hacía que su orina, o en este caso su sangre, sea tan dulce que desperdigada en el piso hacía que los insectos se sientan atraídos. Y a la infame diabetes acompañaba a los humanos mucho antes del nacimiento de Cristo, junto con la sífilis. Posteriormente, enfermedades ya metabólicas que afectan a la piel, por ejemplo, como el hirsutismo. Esto que ustedes ven aquí se llama silografía, que es un tallado en árbol, que describía conductas anormales de individuos que no solo estaban afectados metabólicamente, sino también psiquiátricamente, y tenían un común denominador que le da el aspecto a este individuo. Los vampiros, que los que han entrado a mi clase el semestre pasado de vampiros saben de dónde vienen. Enfermedades hematológicas por déficits en toda la cadena de las, que se llaman las prohemoglobinas. ¿Alguien sabe? ¿No? Entonces es un misterio para ustedes de dónde vienen los vampiros, pero los vampiros tenían déficits en algunas de las síntesis de la hemoglobina, lo cual hacía que converjan en hematofagia, consumir sangre para reponer sus déficits que les daba su enfermedad. Esta ya era una hematoendocrinopatía, porque la mayoría de la gente cree que las enfermedades de las especialidades se van cada uno por su lado. Tienen neumonía y solo tienen neumonía. Falso. Normalmente los pacientes que tienen neumonía tienen enfermedades que los predisponen a hacer neumonía, como las anteriormente mencionadas: diabetes, enfermedades reumáticas, enfermedades metabólicas. Aquí, por último, si ya han llevado bioquímica, deben reconocer, esta es una imagen del año 1734,
en la que una entidad demoníaca viaja y baja a la tierra y con un metal incandescente le quema los dedos de los pies a los individuos que tienen déficit por hipoxantina fosforribosiltransferasa, es decir, gota. Todas estas son alegorías que representan creencias universales humanas que están perfectamente representando enfermedades, ni más ni menos. Cuando veamos, por ejemplo, en neurofisiología este semestre, van a ustedes ver cómo la degradación de un cerebro humano enfermo acaba volviéndose un tema muy normalizado, que son, por ejemplo, las entidades demoníacas, que son, por ejemplo, las transformaciones de hombres lobos o de vampiros, más allá de las enfermedades, sino el verdadero poder de la mente humana. Que todo tiene explicación científica, no hay monstruos más allá de los que nosotros inventamos o la sociedad, ¿no? Perfecto. Las hormonas son el fundamento de la endocrinología. Las hormonas, para hacerlo de forma sencilla, tienen categorización que nos permite diferenciarlas una de las otras, y al diferenciarlas las unas de las otras nos permite entender el tiempo en el que actúan, con qué tejidos actúan y por qué actúan con esos tejidos y en ese tiempo. Entonces, para hacerlo sencillo, tenemos aquí una tabla que nos lo explica bastante bien. Tenemos primero, ¿no?, en nuestra tabla, síntesis y almacenamiento, ¿no es verdad? Las células que los liberan, el mediador por el que se libera, y el transporte en sangre, vida media, receptores. ¿Qué quiere decir receptores entonces? Tenemos unas células, por eso se llama endocrino, ¿no es verdad? No es autócrino, que las células autócrinas se estimulan a sí mismas y las endócrinas estimulan tejidos distales. Quiere decir que las células sintetizan a la hormona y la hormona viaja en sangre a tejidos distales o lejos del origen de la hormona. Entonces vamos por partes. Entonces, para hacerlo sencillo, vamos a ponerle nombre a la clasificación, y la clasificación es una clasificación bioquímica, porque son hormonas peptídicas, hormonas esteroideas, hormonas amínicas. Listo. No hay que confundir las hormonas peptídicas con las hormonas amínicas, porque como ustedes saben, han vencido bioquímica y saben que un péptido tiene igual o más de 5 aminoácidos, mientras que las hormonas amínicas tienen menos de 5 aminoácidos, pero siguen siendo hormonas. Y van a notar que hay algunas comparaciones idénticas. Vamos con las hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas no se sintetizan a demanda, se sintetizan y se almacenan, porque son péptidos. Quiere decir que tienen vesículas que les permiten almacenarse. Básicamente nos está diciendo que las hormonas peptídicas se sintetizan y están dentro de vesículas en la célula productora, no se liberan inmediatamente. En contraste, por ejemplo, a las hormonas esteroideas, que se sintetizan a demanda. ¿Cuáles son unos ejemplos? Por ejemplo, una hormona peptídica muy famosa es la insulina. La insulina está hecha de 150 péptidos para gramo. Su cadena es de 156. La insulina se encuentra dentro del islote pancreático en la vesícula. Nosotros comemos, el alimento estimula al intestino para que libere péptido similar a insulina, y este estimula el páncreas para que libere la insulina que ya estaba formada, ya estaba lista. En contraste, por ejemplo, a las hormonas esteroideas, como por ejemplo el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Los seres humanos, si bien tenemos un potencial cerebral infinito, porque si alguna vez, por ejemplo, los invito a que lean, bueno, está en inglés, pero si lo leen igual y vencen sus dificultades y copian y pegan el texto a un traductor o a una inteligencia artificial y leen, van a ver que en el Black Book es el libro gordo de neurología de las universidades del sur de los Estados Unidos, van a ver que describe al cerebro como la capacidad más poderosa del mundo.
no se ha inventado todavía una computadora que supere al cerebro humano. Hasta este momento, un cerebro humano supera todas las computadoras que existen y han existido en la historia combinadas. Un cerebro humano promedio puede aprender de memoria 80.000 textos. Un cerebro humano promedio tiene más sinapsis de lo que hay estrellas en el cielo. El cerebro humano es una maravilla. Cómo ustedes usan esa maravilla depende de ustedes. E incluso así de maravilloso el cerebro tiene una dificultad. Y es que el cerebro, ¿cuánto tiempo existe la Tierra? Casi 600.000 millones de años. Está rodando los billones de años. ¿Cuánto tiempo existe la raza humana? 200.000 años. Nuestro cerebro todavía es rudimentario. Entonces es por eso, por ejemplo, que las universidades, ¿se acuerdan las reglas que yo les he dictado en la primera clase? Son para alivianarlos a ustedes. Porque se descubre que el cerebro no distingue el estrés de un examen del estrés de que te apunten con un arma. Es decir, es muy estresante todo. Entonces es bastante lesivo para el cerebro estresarse porque no diferencia uno de los otros. ¿Listo? El cortisol se sintetiza en momentos de estrés a demanda. Te ponen un arma encima y ¡pum! Se sintetiza para que el estrés metabólico que va a sufrir tus tejidos tenga con qué alimentarse, porque el cortisol tiene un efecto que es la gluconeogénesis, cuyo objetivo es aumentar la concentración de glucosa en. ¿Y por qué creen que necesitamos glucosa en sangre? Porque durante el estrés de que voy a pelear contra un felino gigantesco, que es una situación de estrés con mi lanza, no la distingue el cerebro de un examen. Entonces, como voy a usar mucho mis músculos peleando contra esos animales, según lo que cree el cerebro, voy a necesitar mucho azúcar para esos tejidos. Pero como ustedes no van a pelear contra ningún felino gigante, porque primero están extintos, y segundo, no es parte de su descripción, es estudiantil, ¿no? Entonces, el cortisol a la larga, en estadios de estrés en el que no utilizamos la fuerza física, nos termina lastimando, porque nos empieza a hacer subir el azúcar y no quemamos ese azúcar. Entonces, los pacientes que tienen tendencia a las enfermedades metabólicas no deben estresarse. Y las personas como ustedes que vienen aquí a estresarse deben tener un medio de liberación físico de ese estrés. Por eso no es bueno estresarse. En contraste, entonces, vamos con la liberación. Bueno, las hormonas amínicas también se sintetizan en vesículas porque son parecidas a los péptidos. ¿Qué hormonas son parecidas a las hormonas amines? Ahí dice, las catecolaminas. Ejemplo, la adrenalina. Te sale un gato adelante gigantesco y te asustas y puedes correr o pelear. Así se llaman. Los gringos le llaman flight or fight response. Voy a pelear. Esto básicamente es la adrenalina en una sola frase. Pelear o escapar. Flight or fight response. Están a cargo las aminas, o la adrenalina y la noradrenalina, que también se sintetizan en vesículas. ¿Dónde están las vesículas de adrenalina? En la médula suprarrenal. Entonces vamos, por ejemplo, con la liberación de las hormonas. Las hormonas peptídicas se liberan por exocitosis. ¿Qué quiere decir eso? Los microfilamentos de las células se contraen y hacen que las vesículas avancen y se liberen, generando exocitosis. Entonces las hormonas peptídicas se liberan por activación de los microfilamentos. Las hormonas esteroideas, difusión simple. ¿Qué quiere decir eso? La barrera, la membrana celular, ¿de qué está hecha? Fosfolípidos. ¿Y las hormonas esteroideas de qué están hechas? De lípidos. Entonces agarran y se salen, porque como son la misma sustancia, atraviesan la barrera por difusión simple. Y así también se meten, por si acaso. Entonces, ¿cómo se transportan en sangre? Las hormonas peptídicas, como la insulina, como dice su nombre, son péptidos. Entonces quiere decir que son hidrosolubles. Salen a la sangre y se transportan como si nada. No necesitan de nada. Son diluibles en sangre. ¿Qué quiere decir esto?
aquí está nuestro vaso sanguíneo. La hormona peptídica sale y así como está se queda. No necesita nada más. En contraste, las hormonas esteroideas, que las hormonas esteroideas básicamente es aceite, porque son enlaces ésteres, son grasa. Por lo tanto, ¿el agua se mezcla con el aceite? No. Entonces, cuando la hormona esteroidea sale, ¿será hidrosoluble si es hecha de grasa? No. Entonces, ¿qué necesita? Una proteína que nos da transporte. Entonces, básicamente nos está diciendo ya las diferencias sobre la función, ya está mostrando su cara, sobre los tiempos. Las hormonas amínicas, que son básicamente péptidos chiquitos, si son amínicas, ¿son hidrosolubles? ¿Son hidrosolubles? Sí, sí son. Vida media. La vida media de las hormonas peptídicas es corta. Como por ejemplo, nos quedaremos con la insulina. ¿Cuánto es la vida media de la insulina? 15 minutos. Comemos, se libera la insulina. Por eso, idealmente, un ser humano tiene que comer todo su alimento, inclusive sopa, su almuerzo y su postre, en menos de 50 minutos. Porque si estás así, tienes tu boost de insulina y pasa 15 minutos hasta que te comas tu almuerzo, tienes otro. Y tienes otro. Y para cuando ya estés comiendo tu postre, que ese es dulce, ya no vas a secretar insulina. Tu concentración de azúcar va a ser mucho más alta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener una secreción de insulina, pero no vas a tener una secreción de insulina para digerir el alimento más dulce. ¿Qué te va a dar? Más sueño. Porque normalmente, por si acaso, el postre te lo sirven después del almuerzo, porque el alimento, vamos a ver en fisiología digestiva este semestre, el alimento, como ustedes saben, los intestinos y la mayor parte de las vísceras, excepto el cerebro, los pulmones y el corazón, tienen esfínter precapilar. Cuando hay digestión, los esfínteres precapilares de los intestinos se abren y el intestino se presta entonces 5% de sangre del cerebro, 5% del riñón, 5% de los pulmones, 5% del corazón. Entonces, ¿qué nos da? Sueño después de comer, porque no nos está llegando sangre al cerebro, la sangre se está yendo a nuestros intestinos. Entonces, para apurar ese paso digestivo, nos dan fruta después de comer, que es el postre, que empuja el alimento y el periodo de sueño dura 15 minutos. Pero si estás comiendo con intervalos demasiado largos, no pasa eso. No apuras tu alimento. Y te da 2 veces más sueño. Ahora, las hormonas esteroideas, ¿cuánto es su promedio de vida? Largo. ¿Y cuál es el ejemplo? Nos quedaremos con el cortisol. ¿Cuánto dura la vida media del cortisol? 6 a 8 horas. Dura mucho tiempo. ¿Y por qué durará tanto tiempo? Vamos a hacer un ejemplo. El cortisol, por ejemplo, se secreta siguiendo un horario establecido dentro de nuestro eje hipotalámico hipofisiario, que se llamará ciclo circadiano. ¿Y cuál es el pico de cortisol según el ciclo circadiano? A esta hora. Hora militar, 23 pm. ¿Qué hora es? 11. Perfecto. Le sigue esta hora y así sucesivamente. ¿Y por qué se secretará el pico de cortisol a esta hora? ¿Qué habíamos dicho que hacía el cortisol, en pocas palabras? ¿Qué subía en la sangre? El azúcar. El azúcar. ¿Y cuánto tiene de vida media, más o menos? 6 a 8 horas. O sea que yo tengo picos de azúcar de 6 a 8 horas mientras no estoy comiendo. Pues mis tejidos no se mueren mientras duermo. O alguno de ustedes agarra ahí un pan así mientras duerme. Nadie. Pero tampoco te mueres durante la noche de hipoglucemia. ¿Por qué será? Entonces tienen que tener periodos de vida largos estas hormonas, porque tienen funciones específicas. En contraste a cuando estás digiriendo comida, que eso tiene que ser veloz. Entonces, hormonas cortas, hormonas rápidas. Ahora ya nos vamos a los receptores. Los receptores los vamos a explicar de la siguiente forma. ¿Dónde está? Acá está. Los receptores actúan de distintas formas en las hormonas esteroideas y en las hormonas peptídicas. Vamos con las hormonas peptídicas.
Las hormonas peptídicas, habíamos quedado, son péptidos, ¿sí o no? Son hidrosolubles, entonces no necesitan transportador. Pero, ¿de qué está hecha la membrana? ¿Los fosfolípidos son péptidos? No, no son. Los péptidos son aminoácidos. Y la barrera es fosfolípido, fósforo con 3 moléculas de lípidos. ¿Alguna de esas dos palabras es igual? No. Los aminoácidos y los péptidos no son grasas. O será lo mismo comerte un pedazo de carne de res y de chancho. No son lo mismo porque tienen distinta concentración de grasa. ¿Será lo mismo un jugo de papaya que una chuleta de cerdo? Uno será aminoácidos y azúcar y el otro será alimento graso. No son lo mismo. Entonces aquí contrasta, pues, porque la liberación es fácil transportarlos a los péptidos porque son hidrosolubles, pero la membrana celular no está hecha de agua, está hecha de grasa. Por lo tanto, las hormonas peptídicas necesitan una proteína receptora. ¿Eso qué quiere decir? Aquí está nuestra célula efectiva. Entonces, ha salido la insulina y la insulina tiene que viajar hasta el tejido adiposo. Y el tejido adiposo debe tener un receptor de insulina. Porque si no hay receptor de insulina, la membrana de lípidos no va a dejar que la insulina penetre. Necesita una proteína. En contraste a lo que es hidrosoluble. Entonces, la célula objetivo de la hormona debe tener un receptor para que el péptido pueda ingresar hacia dentro de la célula. En contraste, el núcleo celular está hecho de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Aminoácidos complejos. Por lo tanto, el núcleo interactúa de forma directa con los aminoácidos. En contraste, las hormonas esteroideas. ¿Dónde estarán? ¿Dónde están mis hormonas esteroideas? Acá está. ¿Las hormonas esteroideas son hidrosolubles? No, sí necesitan un transportador, pero como están hechas de grasa igualita que la membrana, pueden atravesar por difusión simple. Sin embargo, el núcleo está hecho de aminoácidos, por lo tanto necesitan un receptor nuclear. Entonces contrastan. Vamos a contrastar en voz alta. Las hormonas peptídicas son hidrosolubles. Entonces vamos a poner 3 partes. Vamos a poner la primera parte, vaso sanguíneo. La segunda parte, la membrana. Y la tercera parte, el núcleo. Entonces, primera diferencia, la hormona peptídica es hidrosoluble, pero en la membrana necesita un transportador o una proteína plasmática. Pero como está hecha de péptidos, sí interactúa con el núcleo sin receptor. La hormona esteroidea, en contraste, no es hidrosoluble, necesita una proteína transportadora. En contraste, como la barrera está hecha de fosfolípidos y esta es una hormona hecha de grasa, atraviesa por difusión simple. Pero como el núcleo está hecho de aminoácidos, necesita una proteína nuclear. Así es como funciona. Pero ahora vamos a conocer nuestras hormonas con más calma. Nos habíamos quedado aquí. Bien. Un ejemplo de hormona peptídica que es muy importante es este complejo que ustedes están viendo acá, que se llama el complejo de las pre-prohormonas. Las hormonas peptídicas, como les había dicho, ¿dónde se almacenaban las hormonas peptídicas? En vesículas. Pero cuando están en las vesículas no son hormonas, son pre-prohormonas dentro de la vesícula. La pre-prohormona quiere decir que tiene múltiples péptidos como componente principal, que a medida que se van liberando, por ejemplo, preprohormona está en la vesícula, se vuelve prohormona cuando la vesícula llega al borde de liberación y se vuelve hormona cuando se libera. Preprohormona. El ejemplo, ¿cuál estábamos usando? ¿Qué hormona era esta? Insulina. Entonces, ¿qué se llamará? Prepro, que se vuelve proinsulina cuando la vesícula está lista para liberarlo, y que cuando se libera se llama insulina. ¿Y qué le pasa a los péptidos? Se liberan con la insulina pero no hacen nada. Los péptidos que sobran con la insulina se llama péptido C y se utiliza actualmente para diagnosticar cuánto de destrucción ha sufrido un páncreas durante la diabetes mellitus tipo 1, que
Porque fíjense, libera, entonces era preprohormona y tenía esta cadenita, que era de la preprohormona. Al liberarse la insulina, se libera del péptido C. Entonces, si yo recuento cuánto péptido C estoy contando, estoy recontando cuánta insulina tengo. Entonces, si tengo 15 unidades internacionales de insulina, ¿cómo las puedo cuantificar? No hay un estudio que cuantifique la insulina. Cuantifico el péptido, porque el péptido C es la misma cantidad que se libera de insulina, porque se libera en su vesícula pancreática. Entonces, la misma cantidad de péptido C es la misma cantidad de insulina, porque es la misma cantidad que se sintetiza dentro de la vesícula. Entonces, actualmente utilizamos el péptido C para hacer un conteo de cuánta insulina tiene el paciente. Y si el paciente tiene diabetes mellitus tipo 1, que como ustedes saben es destructiva del parénquima pancreático, a medida que va avanzando, disminuyendo el péptido C, me está diciendo que más tejido se está destruyendo. Entonces, la terapia que le están dando al paciente no es efectiva, básicamente. ¿Ya? Muy bien. Aquí está. Preprohormona, ¿no es verdad? Estamos viendo un retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Que utiliza el RNA mensajero. El retículo endoplasmático rugoso capta el RNA mensajero que tiene sus aminoácidos. El RNA mensajero, como si fuera un forjador, como si fuera esto, agarra un aminoácido del RNA mensajero, otro aminoácido, lo junta y hace insulina. Porque ese es su códice genético, eso es lo que hace esta célula en específico. Y forma la preprohormona. La preprohormona, a medida que se va formando la vesícula, se vuelve prohormona. Entonces, cuando se libera la insulina, se libera la insulina, como la conoces, con sus respectivos péptidos, que eran los péptidos que estaban acompañando a la hormona desde su síntesis original. Todo esto en el retículo endoplasmático rugoso. ¿En qué parte del retículo endoplasmático rugoso? Ok, aquí está, ¿eh? Bueno, no se ve aquí, en la tele, esta parte es la preproinsulina. Cuando se sintetiza preproinsulina, proinsulina, péptido C y la insulina. Estaban unidos y se han separado cuando se ha liberado la vesícula sináptica. El receptor de la insulina, por ejemplo, es bastante especial. Ustedes están viendo en esta imagen. El receptor de la insulina, ¿dónde está? ¿Está en el núcleo o está en la membrana? Está en la membrana. Está recibiéndolo y su vía de segundo mensajero activa la síntesis de proteínas. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿qué síntesis de proteínas hace la insulina? Es muy sencillo. Nuestra insulina viaja, interactúa con el receptor de insulina y ¿qué es lo que dice? Síntesis de proteínas, ¿sí o no? ¿Y qué proteína sintetiza una célula que ha sido estimulada por insulina? Sintetiza unas proteínas que se llaman GLUT. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta célula que ha sido tocada por la insulina? Permite que la glucosa se entre dentro de la célula. Para eso sirve toda esta cadena de eventos. Entonces, ¿qué le pasa? ¿La glucosa sigue en la sangre o se entra en la célula? Entonces, ¿qué le pasa a la glucosa en sangre? Para eso es. Perfecto. Básicamente, señal u hormona, receptor, efecto. ¿Cuál es el efecto? Así es como funcionan las hormonas. Señal, receptor, efecto. Entonces, este semestre, o bueno, estas siguientes semanas vamos a estar viendo muchas hormonas, porque vamos a ver hormonas de la digestión, vamos a ver hormonas tiroideas, vamos a ver hormonas esteroideas, vamos a ver hormonas renales. Entonces, si mantienen esa ley de señal, efecto, señal, receptor y efecto, no se van a perder con cada una de las hormonas. ¿Listo? Las hormonas esteroideas tienen un proceso bastante interesante. Yo les había dicho, las hormonas esteroideas tienen enlaces ésteres, quiere decir que están hechas de grasa. Ahí está. Ahí está su precursor. ¿Qué se llama el precursor? Colesterol. Entonces, por eso, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen TikTok? No cuenta de TikTok, pero ven TikTok. ¿Por qué no me los imagino ustedes ahí? A ver. Para estar una boludez. ¿Cuántos de ustedes ven TikTok? No los estoy puteando, por si acaso.
¿Cuántos de ustedes ven TikTok? Ya, perfecto, perfecto. ¿Y cuántos de ustedes deben haber visto en TikTok que te dicen, estas son las mejores 10 dietas si quieres bajar de peso, no sé qué, con una restricción de colesterol casi total? Eso es la muerte. Todas las células tienen una barrera de fosfolípidos, todas. Si tú no comes grasa, no renuevas tu membrana. Si no renuevas tu membrana tiene cada vez peor calidad. Mientras peor calidad tenga, más probable es que el hidrógeno y el oxígeno se metan a la célula y más rápido se desgastan los tejidos. No comer grasa es irreal. Y yo les digo, ¿por qué en TikTok? Porque hagan este ejercicio cuando lleguen a su casa, que es el mismo ejercicio que yo le digo a mi madre que haga, porque mi mamá me manda, por ejemplo, cuando estoy en mi casa, estoy tranquilo, me manda un mensaje y me dice, ¿qué opinas de esto? Y es una boludez, ¿no? O sea, de que coma arroz avinagrado, no sé qué, para prevenir el cáncer de colon, no sé qué, que en lo personal no sé si será verdad o falso, ¿no? Porque que yo sepa, el cáncer de colon es multifacético, 1000 causas tiene, no se come suficiente arroz, no funciona así. ¿Han vencido ustedes anatomía patológica? Saben que no es así, saben que todo hay un ciclo patológico para que aparezca una enfermedad. Si ustedes quieren ser buenos doctores, muchachos, van a dominar dos cosas. Lo primero, fisio. Si saben fisio, cuando pasen al fisiopato, les prometo que no van a patalear, pero para nada. Van a entender los conceptos así. Porque si entiendes lo normal, lo patológico es 5 veces más fácil. Porque lo normal tiene 1000 cualidades de cómo funciona. Pero lo normal las tiene contadas. Las enfermedades no aparecen porque sí, no. Tienen etiologías, tienen causas y son fácilmente descriptibles. Es así de sencillo. Y lo segundo que deben saber para ser buenos doctores en todas las enfermedades, este semestre vayan a desempolvar sus libros de anatomía patológica y lean adaptación celular. Si saben adaptación celular, no hay enfermedad que ustedes no puedan razonar. No hay enfermedad que no se pueda. Es fácil. El problema es aprender esto. Cuando ya lo dominen, en las vacaciones lean fisio, háganme caso, no se van a arrepentir. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo el ejemplo del TikTok? Hagan el siguiente ejercicio cuando lleguen a su casa. Abran su TikTok y busquen 10 razones para no comer huevo. Les van a salir 10,000 videos. Estas son las 10 razones, no sé qué, ¿no? Con sus micrófonos de mierda, un tipo usa una polera. Yo soy nutriólogo clínico, no sé qué, que tú lo buscas en Google y ni fu ni fa. Y luego, después de que hayan visto 5 de esos, busquen 10 razones para comer huevo. De información así. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién creen que tiene? La ciencia real. Revistas médicas comprobadas. ¿Qué es lo que, cuando ustedes estaban haciendo su ensayo en primer semestre, y luego estaban redactando sus fuentes bibliográficas en segundo semestre, estaban redactando el semestre pasado, era para que aprendan a hacer eso? No necesitas ser doctor para ser un científico. Basta con que tengas las preguntas y estés dispuesto a buscar las respuestas. Eso te hace científico. Tener esa licenciatura en medicina te hace doctor, que no es lo mismo. Entonces, si hay áreas de otras ciencias que les llaman la atención y leen sobre asteroides, sobre historia del mundo, las guerras mundiales, eso los hace científicos. Eso es lo que hacen los intelectuales de verdad. Porque cualquiera pasa por intelectual. Yo también podría crear mi canal de YouTube e inventarme mil mierdas. No lo hago. Primero, porque me da vergüenza ajena. No me imagino a mí mismo para aparecer en TikTok. Porque esa es la respuesta para todo. Yo he visto un TikTok. Dime cuando hayas visto una revista, ¿no? Ok. Las hormonas esteroideas, entonces, ahora contrastamos, ¿no es verdad? Fíjense que estoy aquí interesante. La hormona esteroidea es a base de grasa, es colesterol, entonces no es hidrosoluble, necesita una proteína que lo transporte. Pero como es esteroidea y la membrana también es esteroidea, la atraviesa sin receptor. Sin embargo, el núcleo es de aminoácidos, no es esteroideo, entonces necesita un receptor intracitoplasmático para desencadenar su síntesis de proteínas.
Ustedes dirán, "¡Oh! Síntesis de proteínas en las peptídicas y en las esteroideas", pero por supuesto que sí. Porque vamos a citar una hormona esteroidea ahora mismo y se llama aldosterona. Y la aldosterona hace esto y le dice síntesis de proteína ¿a qué órgano? Al riñón, para que reabsorba sodio. ¿Y cómo reabsorbe el sodio? Con proteínas de sodio. Que si ustedes han pasado Fisio 1 saben que el sodio se absorbe a través de proteínas que se llaman ENaC. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esto? Ojalá fuera, ¿no? Que agarra, viene el colesterol y ¡pum! Aparece. No. Hay procesos de metilación y desmetilación, porque todas las hormonas tienen el mismo origen, colesterol. Y que del colesterol se vuelva toda la gama de hormonas, es todo esto. La más importante y la más famosa es la dehidroepiandrostenediona, que cuando está fuera de control hace que las próstatas de los hombres se vuelvan así, que se llama hiperplasia benigna de próstata. Entonces normalmente los hombres que tienen hiperplasia prostática tienen que tomar medicamentos que son inhibidores de la hidroepiandrostenediona para que sus próstatas se vuelvan así. ¿Se entiende? Y básicamente es por esto por lo que nosotros tenemos que cuidar nuestra alimentación. Mientras peor calidad tenga el colesterol, peor calidad van a tener nuestras hormonas. ¿Y cuál es el problema acá? ¿Alguien reconoce esta hormona de aquí? Estrógeno. Perfecto. Entonces, del estrógeno, ¿alguien reconoce esta hormona? ¿Y cuál es el precursor de estas dos hormonas? Peor comes, peor luces. Tus hormonas que determinan tus características masculinas y femeninas dependen del colesterol. Mientras más porquerías comes, más porquería se vuelve tu cara. Tus facciones se vuelven feas y desagradables. Por eso es importante alimentarse bien. Muy bien, ya hemos explicado. Entonces aquí tenemos nuestra comparación para que no quepa duda, ¿no?, de que las hormonas peptídicas son hidrosolubles, pero necesitan un receptor para atravesar la membrana, no necesitan receptor para interactuar con el núcleo. Las hormonas esteroideas no son hidrosolubles, necesitan proteínas para atravesar el plasma, no necesitan proteína para atravesar la membrana, sí necesitan proteína para interactuar con el núcleo. Perfecto. Todas las hormonas, entonces, cuando dicen hasta aquí llegó, ¿se secreta o no se secreta? Aquí está la palabra, se llama retroalimentación negativa. Ustedes se acuerdan, bueno, si es que su docente de fisio era un docente decente el semestre pasado, les ha enseñado que hay quimio y varoreceptores. Los quimio y los varoreceptores están distribuidos en toda la gama neurológica, porque son neuronas, los quimio y los varoreceptores. Tienen una particularidad, sin embargo, en el componente neurológico hipofisiario, y es que el quimioreceptor trabaja con cantidades. Cuando las hormonas son insuficientes, los receptores detectan estos cambios y dicen que se secrete, le dicen al hipotálamo hipofisiario que secrete sus hormonas. Cuando las hormonas han superado la tasa máxima, este estímulo se inhibe. ¿Y quién lo inhibe? Las mismas hormonas. La concentración de hormonas que se ha liberado le dice al hipotálamo y a la hipófisis que ya no sintetice más. Eso se llama retro, porque de aquí ha salido y de aquí ha vuelto el estímulo. Es retroalimentación. Pero en este caso se llama retroalimentación negativa. ¿Por qué se llama negativa? Porque los valores empiezan a disminuir al espectro en el que ya no existen. Retroalimentación negativa. Así es como funciona. Básicamente, ¿qué es lo que les quiero decir? La ausencia de hormonas hace que se secreten hormonas. Que aumente la concentración de esa hormona en sangre hace que se inhiba la secreción de la misma hormona. ¿Este es un sistema perfecto? No.
De ahí vienen las enfermedades endocrino-metabólicas. ¿Listo? Vamos a conocer el metabolismo, ¿no es verdad? Que se va a dividir en dos: anabolismo y catabolismo. El anabolismo, que quiere decir completo, y metabole, cambio, es decir, cambio completo, es decir, utilizar la sustancia. El catabolismo, desintegrar o reducir. Cambio desintegrador, quiere decir catabolismo. Toda la función metabólica se reduce a 3 puntos. 1. Extraer energía de los nutrientes que nosotros comemos. 2. Utilizar energía para garantizar la función adecuada, el ATP que mantiene vivo a los tejidos. 3. Almacenar los excesos energéticos, que nosotros le decimos tejido adiposo. Todo tejido adiposo, ya sea en una persona sana o enferma, es señal de que ha consumido excesivamente. Y a ustedes les está pasando en este instante. Si se han estresado por X o Z razón, han empezado a sintetizar glucosa. Como no han tenido la oportunidad de gastar esa glucosa, se ha vuelto un exceso. Y ese exceso solo tiene un final. ¿Listo? Perfecto. Este metabolismo se basa en el uso de las sustancias, que se llama ingreso de energía y quema de energía. El ingreso de energía viene del hambre y el apetito, de la saciedad, porque la saciedad, cuando nos sentimos satisfechos, ¿seguimos comiendo hasta vomitar? No. Una retroalimentación neurológica. Componente psicológico y social, porque los animales, ustedes si se sirven un vodka y le invitan a su perro, ¿va a tomar eso? No. Pero los humanos sí lo hacemos. Hay un componente de sustancias que los animales fuera de naturaleza no consumen, como el tabaco, que eso sí determina enfermedad, que sí hay en los humanos, pero no hay en los animales. ¿Y cómo lo quemamos? Aquí está. En el calor, el 50%, la termorregulación. Porque resulta que algunos han escuchado de centrales nucleares, la energía nuclear. La energía nuclear puede producir grandes cantidades de energía, ¿sí o no? Pero cuando una central nuclear está empezando a descontrolarse, ¿cuál es la medida de urgencia? Se baja una palanca y ¿qué pasa? ¿Se apaga? No, porque como es autosustentable la energía nuclear, no puedes apagar el reactor con un botón. ¿Qué se le hace? ¿Han visto la película de Batman? En la que pelea con un enmascarado, no me acuerdo ahorita el nombre. Cuando quieren desactivar la central nuclear, ¿qué es lo que hace? Lo inundan con agua helada. Es por eso que hay líquido intracelular, porque dentro del líquido intracelular está el retículo endoplasmático rugoso y el núcleo celular, que generan grandes cantidades de energía a través del piruvato. Por eso se llaman calorías. Para que esas calorías no te tuesten los tejidos, esas centrales nucleares están inundadas con líquido intracelular, están suspendidas en agua. Pero pueden generar suficiente calor para que nuestro cuerpo se mantenga a los 36 grados centígrados. Entonces sí son realmente casi nucleares. Ese calor viene de ahí, en un 50%. Mientras más calorías comas, más caliente vas a ser. Más probabilidad de que una fiebre te mate. Durante la pandemia, creo que ustedes todavía estaban en colegio en la pandemia, pero bueno, los pacientes que tenían peor pronóstico para sobrevivir eran justamente los pacientes obesos. Porque durante el estrés metabólico, ¿qué hormona se sintetizaba? Cortisol. Entonces pasaban tiempo con la glucosa arriba, con excesos que no necesitaban y que su cuerpo por estrés metabólico no toleraba, porque estaban cursando una infección muy grave. Entonces, con lo que estaban quemando calorías, su fiebre de 38 se volvía 40. Muy mal pronóstico. Y todos los pacientes que están prontos a morirse siempre tienen una de dos cosas. Un paciente se va a morir cuando la temperatura le sube y le baja, o cuando la glucosa le sube y le baja. Tiene picos de 150, 200 miligramos y baja a 70 en menos de 4 horas. Se va a morir. Su cuerpo ya se está despidiendo. Hay disregulación metabólica. ¿Y por qué la temperatura, doctor? Porque hay disregulación metabólica. Ya se van a morir esos pacientes. Y hay muy poco para hacer. Porque no hay medicamentos reguladores de la inmunidad en procesos sépticos. Es más, si un paciente es diabético y está con un proceso neumónico o con un proceso séptico, está contraindicada la insulina. No le puedes dar insulina a personas con infecciones.
Durante el trabajo corresponde al otro 50%. El transporte a través de las membranas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo el transporte genera calor? Muy sencillo. Digamos que yo quiero ahorrarme este sodio a expensas de este potasio. Necesito energía, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces sí, se quema energía durante el transporte a través de las membranas. Se quema energía. Trabajo mecánico que corresponde al ejercicio físico, lógico, ¿no es verdad? Por eso, o alguien tiene frío mientras está haciendo el gimnasio. Irreal, ¿no es? Trabajo químico que corresponde a la síntesis, crecimiento y mantenimiento de las sustancias, que ya corresponde al metabolismo, ¿no es verdad? Almacenamiento y las pérdidas metabólicas, que bueno, involucran todas las funciones renales, pulmonares, cardíacas, etc. Porque esos son órganos que no dejan de trabajar. Bien, básicamente así es como se correlaciona toda la ganancia metabólica. Nosotros nos alimentamos del hábito dietético. Del hábito dietético nosotros consumimos grasas, carbohidratos, proteínas, animales, azúcar y grasa. Por eso es tan difícil ser vegetariano o vegano. Porque tienes que encontrar un suplemento alimentario que dé abasto. Muy difícil. Y si sí encuentras, es muy caro. Entonces, miren cómo se correlacionan unos con los otros. Porque, por ejemplo, las proteínas se vuelven aminoácidos cuando nosotros los digerimos. O nos inyectamos proteína animal. No, no lo hacemos. No lo digerimos, lo separamos y nuestro hígado le pone nuestros propios aminoácidos a los aminoácidos animales y los volvemos nuestros. Van al pool de los aminoácidos, a la reserva de aminoácidos de las proteínas corporales. En caso de que haya presencia de cortisol, estrés o requerimiento o ayuno prolongado, que es el motivo por el cual cuando tenemos clases temprano con ustedes, yo les dejaba ir a desayunar o almorzar, porque si tienes ayuno prolongado, haces gluconeogénesis. Si haces gluconeogénesis, las proteínas las vuelves glucosa. Y esa es glucosa pésima. ¿Quieres ser diabético? ¿Quieres ser obeso? Sáltate el desayuno. Así de fácil. Porque es azúcar de muy mala calidad. Pero doctor, ¿cómo sabe que es de muy mala calidad? Porque está hecho de algo que no es azúcar. Lógico. Entonces el pool de aminoácidos nos permite que haya gluconeogénesis y esto vaya al pool de glucosa, en contraste a los carbohidratos que se vuelven glucosa a medida que los digerimos, que vamos a ver esas enzimas, como por ejemplo la lactasa, que a la lactosa la separa en ¿qué cosa? No se preocupen, vamos a aprender de nuevo. Galactosa. Muy bien, galactosa y glucosa. Entonces la glucosa va al pool de glucosa. Fíjense, el pool de glucosa es gigantesco. Nosotros tenemos tendencia a retener azúcar, siempre. Pero del pool de glucosa, solo este segmento es con el que trabajamos, ¿no es verdad? La glucosa se puede ir al metabolismo de los ácidos grasos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la glucosa es excesiva? ¿Qué se vuelve? Triglicéridos. Ácidos grasos libres. Los ácidos grasos vienen como ácidos grasos y glicerol, que vamos a ver este semestre cuando estemos llevando digestión, cómo se forman los bálsamos digestivos para digerir la grasa. Es por eso que los humanos no podemos comer grasa fría, porque la grasa fría tiene una sobrecapa superoxidada y asquerosa. Entonces no es bueno comer las cosas con la grasa fría. Y al almacenaje de ácidos grasos, que como pueden ver va y viene. Los carbohidratos tienen el potencial de hacerse ácidos grasos. Entonces si yo me dedico a comer dulces, voy a volverme gordo eventualmente, voy a volverme obeso, porque así lo dicta la ciencia. Ahora fíjense qué interesante, esto es una imagen que yo rescato. Fíjense, la glucosa solo puede perderse por vías metabólicas. ¿Está en la orina la glucosa? No. La única forma de deshacerte del exceso de glucosa es con actividad física o modificación alimentaria. Muy bien. Las biomoléculas en cuestión, es verdad, que son las que acabamos de mencionar, todas las hormonas, es verdad, son las que corresponden y trabajan con el hábito dietético. Las biomoléculas es lo que nosotros comemos.
determinan el esfuerzo metabólico celular y el fin es 1. Producir ATP. Posterior a la ruptura de los enlaces químicos, como por ejemplo la fosfocreatina u otros compuestos químicos de alta energía. El objetivo es volver todo lo que comemos, volverlo un sustrato que mantenga vivos a nuestros tejidos. Fin. Todo lo que comemos tiene ese objetivo, pero lo hace de formas distintas. Hay tejidos que trabajan más con esto, ¿no es verdad? Como por ejemplo los músculos, por eso está el ejemplo de la fosfocreatina. Los músculos trabajan más con las proteínas, en contraste a la glucosa, por ejemplo, que las neuronas trabajan más con glucosa que otra cosa. O los ácidos grasos que corresponden a los órganos viscerales como el hígado, que trabajan más con los ácidos grasos. Todo este complejo está hecho para mantener vivo a través de los sustratos a tejidos todos diferenciados. O la neurona será como el hepatocito. No. Entonces es lógico asumir que su proceso metabólico también es distinto. Y como algunos tienen tasas metabólicas más altas y otros más cortas, hay enfermedades de ciertos órganos que son más graves que otros. Porque de un infarto hepático, para empezar, es súper poco común, súper raro, pero es mucho más probable que te recuperes a un infarto cerebral. Porque hasta que tú es como, por ejemplo, en el 2018 yo fui a una presentación sobre cómo las drogas modificaban la conducta y la percepción de los seres humanos en relación a la realidad. Y cuando estaban hablando de la marihuana, un chileno horroroso se paró con unas trenzas así horribles. Doctor, yo leí que las neuronas se vuelven a regenerar, que no sé qué. Y el psiquiatra lo miró como que sí, se vuelven a regenerar, pero su tasa metabólica para cuando las neuronas se están regenerando es muy lenta. Captan el azúcar muy lento las proneuronas. ¿Saben cuánto tarda en generarse una neurona? 70 años. Una. Y no se forman al mismo tiempo, son una detrás de la otra. Entonces sí, se regeneran, pero no como crees. Entonces, ¿no? Y sí. Síntesis. Las biomoléculas pueden desencadenar o formar parte de la síntesis de compuestos básicos. ¿Como cuáles? Las proteínas de transporte. Yo agarro, ¿no? Voy a ejemplificar el ejemplo de síntesis. Agarro y me como un pedazo de carne. Esto no es carne humana. Okay. Entonces, ¿no? Tengo mis aminoácidos de carne. Los he digerido. Y el sistema digestivo, a través del pepsinógeno, a través del ácido clorhídrico, está hecho para que estas cosas en la vía digestiva se separen. Y así separadas viajan hasta este órgano maravilloso. Vamos a poner su letra ahí. Es el hígado. El hígado capta estos alimentos y a través de su función hepática le pone aminoácidos humanos. Entonces ahora esta proteína animal ya no solo es animal, ahora es proteína nuestra. Y hasta le vamos a poner nombre. Listo. Entonces, por eso comemos proteínas. Pero ¿qué pasa con esto? Dentro de este órgano ha habido una síntesis de proteínas, pero el componente básico ha sido exógeno. No ha venido regalado como parte de magia. No, he tenido que comer alimentos. El tercero, el almacenamiento. ¿Cuánto puede comer un ser humano de proteínas en promedio? Ya, para que sepan, por ejemplo, la indicación mínima para que un humano pueda mantenerse vivo es comer por lo menos 500 gramos de proteína al día. Pero, por ejemplo, cuando vas a la Rier o así las boliches de carne, ¿qué te dicen? Dicen 500, no es mínimo. ¿Y de cuánto te dice, por ejemplo, el T-Bone o el Steakhouse? 700 gramos de pura carne. Listo. Solo con la carne ya ha superado tu índice proteico. Y falta la papa, la ensalada, el arroz con queso y todo lo demás con lo que se acompaña la comida. Es decir, ya estás con una tendencia al almacenamiento. Y encima, ¿sabes qué? No me gusta la ensalada, no la como y estoy haciendo cáncer de intestino.
Porque lo que les den la casa dice, los que se piden una hamburguesa, le sacan el tomate, sacan la lechuga y se lo comen. Esos son los primeros en morir. Que vamos a aprender por qué después. ¿Cuáles son los determinantes del metabolismo? 1. Lo más importante, la edad y sexo. ¿Por qué creen que empieza con la edad y sexo? Porque este es un factor no modificable. No puedes dejar de ser un tipo o no puedes dejar de ser una mujer porque, no sé, así se te canta, ¿no? Yo sé que ahorita eso es un tema, por ejemplo, de mucha polémica en países, entre comillas, más desarrollados, que hay gente que agarra y dice, ahora soy un deportista mujer y listo, mi pelo, ¿no? Ahora soy mujer. Y el que no le guste, que me chupe los huevos. No, mentira, pero eso es un chiste real. Eso es un chiste real. Eso es algo que se dijo de verdad, para que vean. Entonces, puede ser que tú te identifiques como lo que tú quieras, pero, o sea, la ciencia biológica es una, no se modifica. ¿La masa muscular podemos modificar? Sí, mañana entras al gimnasio y ya desde la primera hora de ejercicio ya lo modificas. ¿La actividad del ejercicio se puede modificar? Sí. ¿La dieta? ¿Las hormonas? Sí. ¿Comes mal colesterol? Mal te ves, les acabo de decir. ¿La genética? No. Principio y final. Por eso está así en este orden. ¿Y por qué es esto importante? Porque si hay alguno de ustedes que realmente encuentra un gusto a las hormonas, hay una especialidad que se llama endocrinología. Y este es el fundamento de la endocrinología. Con esto empieza, con esto acaba. Ahora, ¿cuál es el problema con la genética? Que hay mucha gente que se excusa con que es que mis padres eran así, mis abuelos eran así, yo soy obeso, sin no haber modificado ninguno de estos. Si has descartado absolutamente todo y realmente te quedas gordo, obeso, entonces recién se considera hacer un tamizaje cromosomal. Recién. No es que soy gordo y es que mis padres sean gordos. No funciona así. ¿Listo? En contraste, por ejemplo, les dejo aquí la primera fórmula del día, ¿no es verdad? Que es la fórmula de las calorías. Y fíjense qué interesante, porque habíamos dicho que las que generaban el calor eran las calorías que vienen en presentación de kilocalorías. Entonces presento. 2 gramos de ácidos grasos se multiplica por 9. 2 gramos de ácidos grasos se multiplica por 9 kilocalorías. 18 kilocalorías. Es decir, 2 gramos de ácidos grasos ustedes pueden modificar. Si yo les doy un paciente que come 14 gramos, 14 por 9 me dirá cuánto es el resultado. 2 por 9 son 18 kilocalorías de grasa que consume. En contraste, por ejemplo, la proteína, 7 se multiplica por 4. Hay más grasa en la grasa. ¿Quién lo diría? ¿Hay grasa en las proteínas? Sí, sí hay. Menos de la mitad, pero hay 4 kilocalorías. Si no, nunca podrían volverse ácidos grasos. Carbohidratos también tienen grasas, pero fíjense qué interesante. 38 por 4 a 152. Y comemos más dulces. Entonces uno se pone a analizar, ¿por qué habrá tanta diabetes en México? Porque hasta el año 2015, por ejemplo, el país más obeso y diabético del mundo eran los Estados Unidos. Luego se volvió México. Y en tercer lugar, ¿saben cuál está? Perú. Entonces, la gente que come muchos dulces y realmente le aplica dulces, tienen que medir con mucho cuidado, porque fíjense, 38 gramos generan 152 calorías. En 500 ml de Coca-Cola, ¿cuánto habrá? Y estamos hablando de la botella pequeña, la de 6 lucas. Entonces, ahora ya saben. ¿Y cuál es la primera causa de muerte del mundo? Nefropatía. ¿Cuál es la primera nefropatía del mundo? Nefropatía diabética. ¿Cuál es la primera enfermedad metabólica? Diabetes. Entonces, no es un misterio. Ay, ¿por qué se morirán? No existe. Los misterios se van agotando a medida que va pasando el tiempo. La primera aplicación de estas enfermedades es el síndrome metabólico, que aquí estamos viendo su presentación más común: la obesidad androide y la obesidad ginecótica.
Obesidad androide de hombre y ginecoide a la mujer. Y ustedes dirán, ¿pero por qué está presente esto? ¿Hay hombres que puedan tener obesidad ginecoide? Sí. Las patologías de la aldosterona, por ejemplo. Un infame síndrome que se llama síndrome de Cushing. El Cushing es ginecoide en hombres y en mujeres. Pero si es síndrome metabólico, son distintas obesidades. Doctor, ¿me está diciendo que la gente tiene morfología según su obesidad distinta? Sí. Tú con solo verlos, cómo se distribuye su gordura, puedes saber qué tipo de obesidad tienen. Solo con verlos se puede hacer un diagnóstico. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo. Toma mucho tiempo. Pero si no les gustaran las cosas que toman tiempo, no estarían en esta facultad, ¿no? Estudiando la carrera más larga. ¿O me equivoco? Súper. ¿Preguntas hasta aquí? Lo voy a subir a YouTube.